Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar ejercicios de MRU. Si no sabes qué es o no has visto el video, aquí arriba te lo dejo para que sepas toda la teoría y lo básico necesario para que puedas resolver ejercicios de este tipo. Recuerda que en el video que te dejé aquí también hice un ejercicio, pero hoy nos vamos a concentrar más en los tipos de ejercicios que nos podemos encontrar acerca de este tema. El primer ejercicio que vamos a resolver dice así: calcular la velocidad de un automóvil que viaja a 40 kilómetros en 1.5 horas. Entonces, si recuerdan, nosotros vamos a trabajar con una metodología para resolver este tipo de problemas. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar los datos que nos están dando de esta manera. En los datos vamos a colocar las variables que se nos pueden presentar en el problema. Para el caso de MRU vamos a manejar únicamente tres variables, que es velocidad, distancia y tiempo. Entonces vamos a leer el problema. Calcular la velocidad de un automóvil. Entonces con eso ya nos están diciendo que lo que tenemos que calcular, o más bien que no sabemos, es la velocidad. Lo siguiente dice que viaja a 40 kilómetros. Recuerden que los kilómetros son una unidad de distancia. Entonces lo vamos a colocar aquí. 40 kilómetros. Y el último dice en 1.5 horas, es decir, el tiempo. El paso siguiente es colocar la fórmula y despeje si es necesario. Entonces lo vamos a poner de esta manera. Vamos a ocupar esta fórmula que es la fórmula de MRU, donde tenemos que la velocidad es igual a la distancia entre tiempo. Entonces, una vez que ya tenemos la fórmula, vamos a identificar qué variables tenemos y cuáles son las que nos faltan. Para este problema nosotros no conocemos la velocidad, que es lo que vamos a calcular, pero sí tenemos la distancia y el tiempo. Entonces vamos a ocupar esta fórmula aquí, donde la velocidad ya está despejada. Por lo tanto, ya no tenemos que hacer ningún despeje y pasamos al siguiente paso, que es la sustitución. La sustitución es bastante sencillo porque simplemente tenemos que colocar los datos numéricos que ya tenemos en la fórmula. Entonces nos quedaría de esta manera: velocidad es igual a distancia-tiempo. Entonces nuestra distancia dijimos que son 40 kilómetros y tiempo 1.5 horas. Ahora lo que falta es realizar las operaciones debidas. También es importante mencionar que es muy importante que coloquen siempre las unidades respectivas. La distancia siempre la vamos a medir en kilómetros y el tiempo en horas. Otra forma u otra relación de unidades puede ser que el tiempo lo midamos en metros y el tiempo en segundos. Realizando las operaciones debidas nos queda nuestro resultado, que la velocidad es igual a 26.6 kilómetros por hora. De esta forma es como vamos a estar resolviendo los problemas. Lo único que va a cambiar será que a veces tengamos unidades distintas o nos pidan una variable diferente a la velocidad. Vamos a realizar un segundo problema siguiendo estos mismos pasos. El segundo problema dice: ¿qué distancia recorre una bala en 5 segundos después de ser disparada a 950 metros sobre segundo? Entonces, si recuerdan, lo primero que habíamos dicho era que tenemos que pasar del problema a los datos. Entonces, vamos a ver, dice, ¿qué distancia recorre? Entonces, desde ahí, nosotros sabemos que lo que nos están pidiendo es la distancia. Después dice, ¿qué distancia recorre una bala en 5 segundos? Entonces nos están dando tiempo de 5 segundos. Finalmente dice, después de ser disparada a 950 metros sobre segundo. Recuerden que mencionamos que la velocidad la medimos en kilómetros por hora o metros sobre segundo. Entonces, al estar en metros sobre segundo, sabemos que tenemos una magnitud de velocidad. Entonces lo colocamos, nuestra velocidad es de 950 metros sobre segundo. El segundo paso dijimos que es aplicar la fórmula. Entonces vamos a analizar qué es lo que tenemos y qué es lo que nos piden. Nosotros tenemos la velocidad, tenemos el tiempo, pero no conocemos la distancia. Para estos casos lo que tenemos que hacer es despejar. Eso ya lo habíamos visto, entonces vamos a hacerlo. Para que la D se quede solita, lo que tenemos que hacer es pasar la T al otro lado. Entonces la T está dividiendo, la paso al otro lado con su operación opuesta, que es la multiplicación. Entonces la fórmula me quedaría de esta manera: distancia es igual a velocidad por tiempo. Estaba dividiendo, la pasé al otro lado multiplicando junto con la V y la distancia quedó despejada.
El tercer paso es la sustitución, es decir, vamos a pasar los datos numéricos a la fórmula. Me quedaría de esta manera: 950 metros sobre segundo por 5 segundos. Recuerden que es muy importante colocar las unidades. ¿Por qué? Porque se nos va a facilitar para el análisis dimensional. Es decir, si yo tengo segundos abajo y segundos arriba, se va este con este y mi resultado me queda en metros. Entonces sería la multiplicación de estos números, 950 por 5, y me quedaría en metros. Entonces el resultado me queda de esta manera. Entonces mi resultado para este ejercicio serían 4.750 metros son los que recorre la bala al ser disparada a 950 metros sobre segundo durante 5 segundos, lo que es equivalente también a 4.7 kilómetros. Vamos a realizar un tercer problema que dice así: calcular el tiempo en minutos de un objeto que se mueve 25 kilómetros a 10 kilómetros por hora. Entonces vamos a hacer lo primero, que es los datos. Dice el problema, calcular el tiempo en minutos. Es decir, que esta vez nuestra variable será la t de tiempo. Ahora dice, de un objeto que se mueve a 25 kilómetros. Recuerden que los kilómetros mencionamos que son una unidad de distancia. Entonces vamos a colocarlo aquí. Distancia 25 kilómetros. Finalmente dice a 10 kilómetros por hora. Entonces esa es nuestra velocidad. 10 kilómetros por hora. El siguiente paso que mencionamos es la fórmula. Entonces, si recuerdan, tenemos que verificar qué es lo que tenemos y qué es lo que nos piden. Tenemos la velocidad, tenemos la distancia, pero lo que no tenemos es el tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es despejarlo. Para esto yo te recomiendo que para que practiques le pongas pausa al video, intentes hacer este despeje. Si no te sale, ahora mismo lo voy a explicar, pero es importante que también lo intentes en casa. Muy bien, entonces vamos a hacer este despeje. El tiempo, lo que le estorba para que se quede solito es la v de velocidad. Entonces esta v la vamos a pasar hacia el otro lado. Para eso tenemos que identificar qué operación está haciendo. Si ustedes observan, tiene un punto que es de multiplicación. Entonces si está multiplicando, la vamos a pasar al otro lado con su operación opuesta, que es la división. Entonces esta v pasa dividiendo. Y me quedaría el tiempo despejado es igual a la distancia que estaba de este lado y me he movido entre la velocidad que pasamos dividiendo. Estaba multiplicando, pasó dividiendo. Por eso nos queda de esta manera. Y si se dan cuenta, tenemos tres fórmulas distintas. Para cuando no tengamos velocidad, para cuando no tengamos distancia y para cuando no tengamos tiempo. Entonces, si te cuesta los despejes, lo que puedes hacer es guardar estas tres fórmulas y cada vez que tengas los datos, simplemente recurres a la fórmula que es necesaria para que resuelvas el problema. Entonces vamos a pasar al tercer paso, que es la sustitución. Vamos a colocar los datos numéricos. La sustitución nos quedaría de esta manera, donde tenemos que el tiempo es igual a distancia entre velocidad. La distancia dijimos que son 25 kilómetros y el tiempo, la velocidad, perdón, 10 kilómetros por hora. Entonces lo que falta es hacer las operaciones, que nos quedaría de esta manera. Nuestro resultado nos daría 2.5 horas. Hasta aquí podría parecer que hemos terminado el problema, sin embargo, si ustedes recuerdan, al inicio del enunciado nos dice calcular el tiempo en minutos. Y lo que a nosotros nos resultó fue en horas. ¿Por qué? Porque kilómetros se fue con kilómetro y nos quedaron horas. Entonces lo que tenemos que hacer es la conversión de horas a minutos. Eso también es un video que habíamos mencionado anteriormente. Entonces vamos a hacer esta conversión. Primero intenta hacerlo y si no puedes lo voy a explicar más adelante. Ok, para la conversión dijimos que lo primero que tenemos que hacer es poner el dato que nos piden convertir, es decir, los 2.5 horas. Si se les hace más fácil, lo que pueden hacer es colocarle un 1 imaginario aquí abajo. Lo segundo que vamos a hacer es abrir un paréntesis y vamos a colocar la equivalencia de horas a minutos. Entonces, si tenemos horas arriba, vamos a colocar horas abajo para que se vaya y nos quede arriba en minutos. Entonces nos va a quedar de esta forma. Horas se irá con horas y nos quedará en minutos. Entonces simplemente vamos a hacer la equivalencia numérica. Nos quedaría que una hora
es igual a 60 minutos. Entonces, si ustedes observan, es una multiplicación de fracciones lo que nos queda, donde multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces sabemos que 1 por 1 pues es 1. Entonces simplemente vamos a multiplicar los números de arriba. La multiplicación sería 2.5 por 60. El resultado de esta multiplicación nos daría un equivalente a 150 minutos, que es lo que nos pide el problema. Entonces con esto termina este problema. Como tarea te voy a dejar estos ejercicios aquí para que tú practiques. Recuerda que si tienes alguna duda me puedes mandar mensaje por texto o a través de este video y yo estaré al pendiente para resolver cualquier duda. Buen día. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor.